Hrafna-Flóki Vilger Arson, el navegante que puso nombre al hielo prólogo, el hombre que siguió a los cuervos. En la era de los Drakkar y de los comerciantes nórdicos que iban y venían por mares de niebla, hubo quienes no solo buscaban dinero, sino tierras nuevas, aventureros dispuestos a probar la vida más allá de los conocidos fiordos. Hrafna-Flóki Vilger Arsen, llamado así por su uso de cuervos como guía, es la figura que simboliza ese gesto, la voluntad de traspasar el horizonte con método y nombrarlo descubierto. No fue probablemente el primero en ver las costas. Otros marinos habían avistado islas antes, pero su expedición posee el carácter fundacional de quien convierte el asombro en palabra política. Llamó a la isla de hielo y fuego con el nombre que hoy conocemos y dejó constancia de lo que significa llegar, mirar y decidir. Esta crónica sigue su ruta en la preparación, la táctica de los pájaros, la breve tentativa de asentamiento, la experiencia del invierno y la decisión de regresar, y busca leer en esos hechos la tensión entre exploración y sustentabilidad, y orígenes y oficio del navegante. Hrafna-Flóki surge de la estirpe de navegantes nórdicos a hombres que heredaron la técnica del mar, la costumbre de comerciar y la osadía de buscar fortuna fuera. Era un capitán curtido, con tripulación, armas y recursos. Sabía leer vientos, observar estrellas y organizar hombres. Su apodo alude a la herramienta decisiva de su empresa en cuervos entrenados que, liberados en la mar, podían indicar la dirección de tierra. Ese recurso no era mera superstición, era saber práctico, una tecnología de navegación que combinaba observación naturalista y riesgo calculado. Hrafna-Flóki no partió por mera curiosidad, partió con intención de encontrar un lugar para asentarse. Segundo, el contexto de la emigración andé Noruega a nuevas praderas. En su tiempo, la movilidad nórdica tenía causas múltiples en presiones demográficas, ambición de jefes locales, conflicto social y la simple sed de oportunidad. La emigración no era desordenada. A marchas de familias, escuadras comerciales y exploradores solitarios componían un continuum. Hrafna participó de ese impulso, reunió hombres, embarcaciones y rebaños, pues su objetivo era crear comunidad, no solo avistar tierra. El proyecto exigía logística, semillas, ganado, herramientas y expectativas sobre lo que el nuevo lugar podría ofrecer: pastos, madera y una costa segura. Fue en ese carácter deliberado donde radica la singularidad de su empresa frente a otros avistamientos ocasionales. Tercero, la travesía y la técnica del cuervo. La anécdota fundacional es simple y eficiente. Navegando desde Noruega o desde las islas próximas, donde se habían instalado colonos, Hrafna soltó cuervos en el mar cuando la costa no era visible. En el primer cuervo voló y regresó al barco. El segundo voló y volvió. El tercero, liberado después, no volvió. Se dice que se orientó hacia tierra, siguiendo la dirección que marcó el ave. La nave se acercó a la costa. El método es una muestra de racionalidad práctica en aprovechar los instintos de un animal que, habituado al paisaje, puede ser brújula viva. Ese gesto evidencia que la exploración nórdica era a la vez sensible y técnica, una fusión de astucia marinera y conocimiento del entorno animal. Cuarto, primeros pasos en la costa y la búsqueda de hogar al arribar. Hrafna y sus hombres exploraron fiordos, examinaron playas y buscaron lugares protegidos para ocultar embarcaciones y establecer pastos. Hallaron valles y costas abruptas. Vieron recursos distintos a los de Noruega en playas, donde se acumulaba madera, praderas estacionales y, en algunos lugares, glaciares próximos que sugerían climas duros. Intentaron asentar ganado en los lugares que creyeron adecuados y prepararon refugio. La empresa exigía trabajo colectivo al levantar cabañas, adaptar rebaños, medir ruteos para pastoreo. Hubo sin duda entusiasmo y decepción.
en medidas variables. El paisaje prometía, pero revelaba sus límites cuando el tiempo cambió. El nombre por el frío. ¿Por qué? Llamó a la isla Island a la experiencia decisiva que condicionó la memoria de Ravna Floki fue el invierno. Tras un periodo de aparente provisión, sufrió un invierno duro que diezmó animales, arrastros de hielo en fiordos, tormentas y heladas que congelaron pastos. La severidad le dejó una impresión tal que, al regresar y narrar lo visto, eligió el nombre que expresara la amenaza en Island, la isla de hielo. El bautismo no fue mera retórica, fue diagnóstico político y advertencia. Nombrar es decidir en el nombre que dio. Fijó la percepción que muchos tuvieron. Luego, tierra dura pero con posibilidades. Y moldeó las expectativas de quienes vendrían después. El nombre condensó una experiencia ambiental y convirtió el hecho en relato comunitario. Sexto, la retirada y la decisión de volver a casa. Ante la pérdida de animales y la evidencia de que sostener una comunidad en esas condiciones sería costoso y peligroso, Ravna Floki decidió abandonar el proyecto. La retirada no fue fracaso absoluto, sino cálculo racional en preservar la vida y regresar para contar. Sus naves volvieron con hombres y con la memoria de lo vivido. El relato de flotas que hunden sus esperanzas y regresan con noticias es parte central del proceso migratorio. No todos los intentos terminan en asentamiento inmediato, pero aportan información táctico-práctica valiosa para las siguientes empresas. Ravna volvió con el conocimiento del lugar, con advertencias y con la capacidad de orientar a futuros colonos. Séptimo, interacción con los precursores y los que vinieron después. La historia de la llegada nórdica a aquella isla tiene otros nombres marineros que pudieron haberla avistado antes. Nada Gerhard Svaberson y colonos posteriores que eligieron fundar núcleos permanentes. El caso de Ingolfur Arnarsen en Reykjavik es paradigmático. Ravna no fue solitario. En su relato circuló entre redes. La información sobre fiordos, madera y clima orientó decisiones de otros. Su experiencia funcionó como parte del mapa mental que los navegantes nórdicos compartían al conocer la costa. Saber dónde hay pastos, ser prudente con el invierno. En ese sentido, la expedición de Ravna fue menos un acto único que un eslabón de una cadena que terminó por producir una colonización sostenida. Octavo, la memoria oral y la transformación en saga. La narración de Ravna pasó a formar parte de sagas y crónicas. La anécdota del cuervo, el asentamiento provisional, el nombre dado a la isla y la retirada son imágenes poderosas que la tradición retuvo. Las sagas cumplen una función social, no solo cuentan qué pasó, sino que vale la prudencia, la osadía, el liderazgo. En la memoria colectiva, Ravna quedó como ejemplo de explorador práctico, de constructor de mapas y de hombre que sabía cuándo retirarse. Su figura sirvió para articular la identidad de quienes vendrían a no solo colonos, sino navegantes con memoria. Noveno, interpretación histórica en explorador, fundador o advertente. Valorar a Ravna exige distinguir roles. No fue el fundador de la colonización islandesa tal como la conocemos, pero sí fue el explorador que aportó un nombre y un diagnóstico. Su viaje mostró que el descubrimiento no es solo ver tierra, es interpretar el paisaje, llamar lo visto y transmitir lecciones. Ravna representa la fase de reconocimiento que precede a la colonización masiva, medición de riesgos, prueba de recursos y decisión política de asentamiento. En términos contemporáneos, su empresa equivale a un estudio piloto que informa decisiones de inversión humana y material. Vejez del navegante y la transmisión de la experiencia al regresar. Ravna vivió entre quienes escucharon su relato y entre quienes usarían su nombre como advertencia o aliciente. Probablemente terminó su vida
lejos de la costa que bautizó. Pero su experiencia viajó con otros submarinos que volvían a probar, colonos que seleccionaban sitios menos expuestos y comunidades que aprendieron a medir la aversión al riesgo. Su lección: la importancia de conocer el clima, securizar el ganado y respetar la naturaleza, se incorporó a la praxis de la colonización nórdica en el Atlántico Norte en epílogo, a la exploración como conocimiento práctico. La historia de Hrafna. Floki enseña que explorar no equivale necesariamente a conquistar. Es acto de prueba, de observación y de traducción del paisaje a categorías útiles. Llamar a una isla por su hielo fue, en su caso, la manera de fijar una experiencia en la lengua colectiva. La prudencia de regresar no es fracaso, es estrategia. Hrafna mostró que la exploración responsable combina osadía y cálculo en saber cuándo avanzar y cuándo contar lo visto. Legado político y cultural. El legado de Hrafna es discreto pero profundo. Puso en circulación un nombre, Ailen, que persistió. Ofreció información práctica que influyó en la forma y el ritmo de la colonización, y modeló, por su ejemplo, una actitud de navegante prudente y práctico. La colonización posterior transformó la isla en sociedad, pero lo hizo sobre la base de relatos de reconocimiento como el suyo en mapas mentales, que permitieron a familias decidir dejar tierra conocida. Culturalmente, la figura del capitán que libera cuervos se volvió imagen de ingenio y de método. Políticamente, su nombre quedó en el registro de las decisiones fundacionales. Cierre definitivo: el hombre que llamó a la isla por su hielo, Hrafna. Floki no fue solo un nombre entre sagas. Fue el navegante que tradujo la experiencia del paisaje en palabra y advertencia. Su expedición enseñó que descubrir es también responsabilizarse de la verdad del lugar, nombrarlo con sinceridad, medir su capacidad de sustento y transmitir esa medida a aquellos que, después, elegirán si quedarse o no. Su gesto fue simple y decisivo: al soltar cuervos, seguirlos y, al volver, decir lo que había visto. Con esa franqueza menos y con su retirada prudente, ayudó a construir el conocimiento que permitiría, con el tiempo, la colonización sostenida de Islandia. Así concluye la crónica de Hrafna, Floki Vilborgason, el navegante que puso nombre al hielo, un explorador práctico, cuyo bautismo lingüístico y lección de prudencia quedaron para siempre en la memoria del Mar del Norte. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias aventuras. ¿Te ha pasado algo similar? Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más historias fascinantes. ¡Hasta la próxima!